puedas vivir en nuestros corazones, tú puedas levantarte aquí en medio de nosotros, Señor, y que no miremos lo que no hay, que sí miremos lo que hay, Señor, y que es la salvación de nuestras almas, es tu protección y es tu provisión, Señor. Y en esta tarde vamos a alabarte con gozo y con agradecimiento. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos. Porque Él vive, yo también viviré, dice este himno. Porque Él vive, yo también voy a triunfar. Y eso vamos a cantar juntos y con gozo hoy aquí. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Paz y perdón. Vivió y murió. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Y declaramos, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Y lo sabemos, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está porque Él vive. Yo triunfaré porque Él vive, ya no hay temor y de algo estoy seguro. El futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando luces y veré a Ley. ¿Por qué? Triunfaremos. Porque ya no hay temor. Sí, Señor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Porque Él vive, porque Él vive, triunfaré mañana. Es una declaración de fe al Señor, porque lo sabemos. Sí, Señor, que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Por eso estamos vivos, porque Él vive en nosotros. Y si sentimos esperanza es porque Él nos hace triunfar en todas las cosas que ponemos en sus manos. Amén. Qué importante es saber que cada decisión que tomamos para nuestro bien, para nuestros hijos, para nuestro futuro, la pongamos en sus manos, entonces Él nos hará triunfar, pero si estamos en Él. Así que el Espíritu Santo nos dé esa guía de que cada detalle de nuestra vida le digamos: Señor, te las entrego a ti, tú hazme triunfar, tú hazme estar aquí en la tierra mientras me toque estar triunfando en ti, siendo sabio en ti, Señor, y también declarando: soy una nueva criatura, como dice su palabra. Él me ha perdonado, Él me ha rescatado y no vale la pena estar en esta tierra angustiado ni atado, sino declarando y viviendo y diciendo: libre soy por la sangre de Cristo. Amén. Y declaramos juntos: soy nueva criatura, lo declara la Escritura.
Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy. ¿De qué? Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy. Lo declaramos. Libre del pecado y la maldad, libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Soy libre. ¿Libre de qué? Soy libre. Libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Y decimos, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado y libre. Soy libre. Libre, ¿para qué? Al que me salvó, soy libre. Libre del pecado y la maldad, libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Ese es el propósito. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Soy libre. Libre del pecado. Soy libre, Él ha roto. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Que se oiga, soy nueva criatura. Soy nueva criatura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Sí, Señor, tú estás aquí y tú vas a hacer lo que quieras hacer cuando encuentres un corazón con fe como hay aquí, y yo lo creo y digo amén. Así que vamos a seguir declarando: el Señor está en este lugar. Yo lo creo, ¿ustedes lo creen? ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿El Señor está aquí? Los quiero escuchar entonces. El Señor está en este lugar. 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 Iglesia, y dilo: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para sanar, para sanar. El Señor está aquí en su misericordia. El Señor está en este lugar. El Señor
El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Decláralo. Para romper, para sanar, para sanar, para sanar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar. Para sanar, para romper, para sanar, para librar mi alma. Y bueno, hoy Rubito para Rubito para nosotros va a compartir una canción en familia. Buenas, Dios los bendiga a todos, hermanos. Que bueno, quería compartir esta canción que siempre la cantamos en casa y hoy de tarde, antes de venir, traté de prepararme como siempre en casa. Tratamos de tener un momento antes de llegar para no llegar con la mente de lo que es toda la semana, el laburo y las demás cosas. Y bueno, Dios había puesto esta canción y después, como dice la Biblia, que hay que instruir al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Bueno, creo que es parte de eso también, más allá de que quizá uno no se siente preparado para esto, pero siento que es una huella para ella también. Y es un pasito más para que ellos crezcan en lo que es el reino de Dios. Así que, bueno, queríamos dejarle esta canción, muchos la conocen, el que la quiera acompañar con nosotros, bienvenido sea. Antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue, dejas las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve en besos, tiene amor sin condición. Me persigue, dejas las 99, va por mí. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Yo, tu amor me envuelve, besos, tiene amor sin condición. Me persigue, dejas las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, monte que no escale para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Condición. Gracias, Jesús. Gracias, Rubén y familia. Precioso. Siempre lo alentamos a que cante y en familia también, porque son una bendición y una alegría y una sorpresa hoy que vinieron con esta canción que habla del amor del Señor. Y esta adoración dice: este es mi deseo, Señor, honrarte a ti con mi vida. Si sigo respirando, Señor, que el deseo de mi corazón sea honrarte con mi vida, donde tú quieras. Y hoy te rindo todo mi ser. Yo lo voy a hacer. Si tú quieres hacerlo ahí donde tú estás, mientras cantamos, tú y Dios puedas decirle: Señor, necesito rendirte mi vida, mi familia, mi casa, mi corazón. Porque mientras respire quiero servirte, mientras respire quiero tener propósito de vida en ti.
y eso podamos hoy declarar con nuestra boca. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti, solo a ti, con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú, solo tú, Señor. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti, solo a ti, Señor, con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración, mi adoración eres tú, Jesús. Hoy te rindo mi ser, dile al Señor. Yo vivo para ti en cada, mientras haya, oh Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te entregamos. Vivimos para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí.
Señor, en esta hora rogamos que tú tomes en tus manos nuestro corazón, Espíritu Santo. Necesitamos de tu guía, Padre. Necesitamos saber cómo hablar, cuándo callar. Necesitamos ser buenos padres, Señor, buenos hijos, buenos abuelos. Necesitamos, Señor, ser buen, Señor, ciudadano. Padre, por eso haz tu obra en nosotros. Nadie más la puede hacer, Señor. Somos conscientes delante de tu presencia, que si no es tu presencia haciendo la obra, nadie más lo puede hacer, Señor. Así que en este lugar ahora rendimos nuestro corazón, abrimos nuestro corazón a tu palabra, Señor. Háblanos como cada domingo, Señor. Gracias por lo que nos hablaste a través del video ya, Padre. Gracias por lo que nos hablaste a través de la canción, Señor, que nos compartió Rubén con su familia, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos sigues mostrando que hay amor de tu parte, Señor. Que de tu parte hay propósito, Señor. Que de tu parte, Señor, hay esperanza contigo. En esta hora rogamos que tu palabra, Señor, siga este camino que ya venimos, Señor, bendecidos. Y tú bendigas y unjas la boca de él. Y, Señor, ahora tú la puedas, Señor, traer un renuevo fresco sobre su mente, sobre su corazón, aún sobre sus palabras, que ella pueda traer vida, Señor, a tu casa, y que a través de tu palabra poderosa nos llevemos un tesoro a casa, donde tú, Espíritu Santo, lo sigas germinando y haciéndolo crecer. Gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí hoy y ahora. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu paz. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento. El Señor les bendiga. ¿Está prendida? Hola, hola. Este quiere conmigo, ese no. Que el Señor les bendiga. Estoy un poco preocupada porque estaba pensando, ¿me habrá quedado algo para decir que no haya dicho Silvana? Dijo todo lo que yo tenía para compartir. Allá le decía a More, después que cantó Rubito y compañía, una bendición siempre escucharlo. Y Silvana estaba hablando y le digo a More, pero está diciendo todo lo que yo tengo para compartir. Y así estuvo toda la reunión. Así que yo leo la Biblia, la cierro, anexamos lo que dijo Silvana y ya quedaría todo pronto. Bueno, capaz que encuentro algo que ella no haya dicho. Pero bueno, una bendición poder estar acá. Decíamos, oramos tanto para que nos llueva, que corrimos bien la lluvia y tuvimos un fin de semana precioso. Ayer queríamos dar ropa, que teníamos un montón, gracias a Dios. Y fue un día precioso de dar ropa y digo, se ve que es un área donde Dios quiere que sigamos trabajando. Hablaba hoy con mamá, ¿no? Porque yo sacaba cajas del fondo y digo, ay, vamos a sacar esto, así tenemos espacio para limpiar. Y cuando terminó la jornada, después de dar un montón de ropa, volvimos a entrar las mismas cajas llenas de todos los vecinos que vinieron a dar más ropa. Y digo, nunca estamos vacíos. Vaciamos el ropero, se va una tanda y viene otra. Y una bendición, digo, se ve que Dios está confirmando que en esa área quiere que trabajemos, ¿no? Porque no es solo dar ropa, sino también hablar con las personas que llegan. Y nos contaba Ali, que estuvo hablando con una señora, ¿no? Que ayer vino y decía Ali, ella estaba con las manos en la ropa, pero miraba el cartel, y dice la Ali, tanto miraba el cartel que yo me puse a mirar el cartel, a ver qué había. Y digo, sí, se ve capaz que había un ángel y bueno, lo estaba viendo. Y digo, en ese cartel dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre, ¿no? Y decimos, ya ese cartel en la frente de la iglesia algo hace. Y dice que la señora empezó a hablarle de sus problemas y de que ella había estado buscando, gracias a Ale, solución en otros lados. Dice, voy a venir a probar acá. Y la Ali le dice, venga, nomás es gratis, como la ropa, el café, todo gratis, venga. Así que es una linda tarea, así que oremos por las personas que vienen, orábamos hoy también, que no sea solo algo social, esa es la excusa, ¿no? Que pueda ser algo espiritual, que las personas puedan venir y puedan sentir la presencia de Dios, y aunque vengan a buscar algo material, se lleven algo más, lo del Señor, que es lo más importante. Amén, y no sé por qué hablo tanto, que tengo un montón de versículos para leer hoy, que ya los invito a leer en Hechos 5, estuve tentada a pedir a alguien que me ayude a leer, pero bueno, los perdono. Es que estaba pensando, ¿cuál versículo puedo sacar? Y en conclusión llegué, ninguno. Van todos. Así que es en Hechos capítulo 5,
versículo 17 al 42. Amén. Hechos capítulo 5, del 17 en adelante, dice: Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podráis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Ya fue un montón todo esto, me puedo bajar. Pero leyendo esto, mucho de lo que Silvana habló hoy tenía que ver con esto, ¿no? Pensaba, ¿quién dijo que hacer la obra de Dios es tarea fácil? Pregúntenle a los apóstoles. El que dice vengan y paren de sufrir y todo, mentira, porque varios siervos de Dios, ¿cuánto han tenido que sufrir por hacer la obra de Dios? Pero el que no sea tarea fácil tampoco es excusa. ¿Quién dice que porque hacer la obra de Dios no es tarea fácil es una excusa para no hacerla? Pregúntenle a los apóstoles. Ellos decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vaya
que no era cosa fácil obedecer a Dios, ¿no? Todo lo que para ellos le implicaba persecución, latigazos, cárceles, pero dice que todo eso ellos lo pasaron gozosos. Digo, si algo pueden garantizar los apóstoles, aparte de que servir a Dios no es fácil, aparte de que va a haber oposición, es que el hacer la obra de Dios, cuando entendemos para quién la hacemos, nos produce gozo. Porque a veces podemos hacer la obra de Dios, capaz, podemos obedecer, pero lejos a veces lo hacemos con gozo, ¿verdad? A veces quizás lo hacemos quejando, a mí me ha pasado, lo puedo decir, obedezco, pero porque no me queda otra, obedecemos enojados, obedecemos tristes, pero no está en nosotros ese gozo que habían los apóstoles después, dice de que fueron azotados, los pusieron en la cárcel, los perseguían. Dice, ellos salieron de la presencia del concilio que estaba ahí haciéndolos callar como sea, gozosos de haberse ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, con mayúscula, nombre que sobre todo nombre. Y digo, a veces lo que nos roba el gozo, quizás en no entender, como los apóstoles, a quién servimos. A alguien que es nombre sobre todo nombre. Y podemos decir como ellos, Señor, nosotros somos tenidos por dignos de que nos uses para hacer tu obra. Un Dios tan grande, tan poderoso. Pero verdad que a veces en vez de mirar eso, miramos la oposición, miramos los que se levantan, miramos los problemas. Y eso nos va robando el gozo de pensar, estoy sirviendo a un Dios grande, poderoso, que me miró a mí, con la infinidad de defectos, de limitaciones, como hoy orábamos con el grupo, Señor, ayúdanos a ir más allá de nuestras limitaciones, porque nosotros hasta acá podemos, pero hay una obra que solo Dios lo puede hacer. Pero Él mejor que nadie conoce nuestros errores, pecados, limitaciones, y así todo, muchas veces Él nos elige para que hagamos su obra. Y lejos de hacerlo con gozo y decir, gracias, Señor, ¿quién soy yo para que me mires a mí, para que me uses a mí? No, miramos todo lo demás. Como Marcelo decía, el pastor Marcelo en el domingo de Santa Cena, ¿no? El gozo no es algo que viene por cosas exteriores, ¿no? El gozo no es producto de falta de problemas, sino que el gozo es un fruto del Espíritu, es algo que está dentro. Y una de las cosas que produce gozo, justamente, es hacer la obra de Dios. Y por eso el diablo que trata dice que él vino a matar, a hurtar y destruir, y que una de las cosas que nos quiere robar es el gozo. ¿Y cómo nos roba ese gozo? Haciendo que nuestra vida y que nuestro tiempo no esté invertido en hacer la obra de Dios. Ya ahí es una manera de robarnos el gozo. Porque ese gozo que produce servir a Dios, si no le servimos, no lo vamos a tener. Ayer fue un día precioso que compartimos los que estábamos acá. Muchos dejaron cosas para hacer en su casa, porque todo no se puede. Pero la verdad que yo creo que todos nos fuimos con gozo. Gozo de las personas que llegaron, que hablaron, que dijeron, esto es una señal porque yo no sabía ni que había una iglesia acá. Ahora voy a venir. Y bueno, estuvimos haciendo la obra de Dios, dejando cosas, quizás con problemas. No es que vinimos porque era todo color de rosa, porque no teníamos nada que hacer. Los que tienen hijos, y bueno, tenían mucho para hacer. Pero aún con esos problemas, vinimos a hacer la obra de Dios y nos fuimos con gozo. Un gozo que el diablo nos hubiera robado si no hubiéramos quedado con todas las excusas que hay para no hacer la obra de Dios. Porque, ¿verdad? Que hay gente que en vez de invertir su vida en hacer la obra de Dios, le invierte pensando qué buena excusa puedo poner para no ir, para no comprometerme, como dijo Silvana. Tantas cosas dijo Silvana hoy. Y no se dan cuenta que se están perdiendo de tener el gozo que es nuestra fuerza de servir a Dios, de ser parte de la obra de Dios. Y uno dice a veces qué lejos estamos, ¿no? Porque nos comparamos con Jesús y decimos qué lejos estamos de tener ese amor, qué lejos estamos de sacrificarnos por otro. Pero bajamos un montón de escalones y nos comparamos con los apóstoles y decimos qué lejos seguimos estando. De obedecer a Dios, pero como sea. ¿Qué importa quién se ponga adelante? ¿Qué importa que me quieran callar? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y encima lo hacían con gozo, con latigazo, con cárcel, con persecución, con humillación. Gracias, Señor, por tenerme a mí, por digna de hacer tu obra. Y
A veces muchos piensan que la felicidad está en centrarse en ellos, ¿no? Y hoy es el tiempo de la comodidad, del mínimo esfuerzo, capaz. Y muchos se le van la vida persiguiendo sus sueños porque piensan, este es mi sueño y tengo que trabajar por mi sueño y enfocarme en mi sueño y ver con quién me caso y ver cómo tengo mejor mi economía. Y no nos damos cuenta a veces que cuanto más nos centramos nosotros, menos gozo tenemos a veces. Quienes más pierden tiempo trabajando en sus sueños, trabajando por su felicidad, más tristes están. A veces están cómodos, a veces tienen un buen pasar económico, pero eso no quiere decir que estén gozosos. ¿Y saben qué se me venía a mí? Zaqueo. Porque Zaqueo era un millonario en la época, ¿no? Zaqueo era alguien que era un cobrador de impuestos y se quedaba con un poquito más. Y seguro que Zaqueo tendría todo lo que quería, todo lo que el dinero podría comprar. Pero había algo en Zaqueo que no lo llenaba, que no le daba ese gozo, que el dinero no compraba. Tan era su necesidad que no le importó subirse a un árbol, porque él quería ver a Jesús. Él entendía que Jesús tenía algo, que ni él con todo ese dinero que venía acumulando podía tener. Y cuando llegó Jesús a la vida de Zaqueo, ya no era pensar en él, en amontonar, en tener dinero, en pensar en mi comodidad, sino que era dar, era desprender, era devolver. Porque dice, aún a quien he defraudado, se lo devolveré cuadriplicado. Ya no era importante amontonar, aún de manera fraudulenta. Ya no me importa tener dinero, comodidad. Quiero agradar a Dios, quiero hacer la obra de Dios. Él la hizo también cuando con su ejemplo mostró ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Porque como el pastor Marcelo decía, hoy en día capaz es más necesario hacer la obra de Dios con nuestro ejemplo que con nuestras palabras. Porque cuántos hablan, como dicen, y después... Y Zaqueo mostró con hechos que había tenido un encuentro con Jesús. Y ya no estaba centrado en el dinero, en mí, sino voy a hacer lo que es correcto. ¿Por qué? Porque la salvación llegó a mi casa. Jesús le dijo, la salvación ha llegado a tu casa. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso le trajo más gozo que todo el dinero que Zaqueo tenía acumulado. Y decimos, es lamentable, como decía Silvana, que a veces los cristianos están en eso, fríos espiritualmente y tristes, porque en vez de estar invirtiendo su vida y su tiempo en hacer la obra de Dios, gozosos de que Dios nos da ese privilegio en este tiempo y esa libertad en este país, porque hablamos cuántos países hay cristianos apasionados por hacer la obra de Dios, aunque corren peligro de ir a la cárcel, pero no les importa porque entendieron como estos apóstoles, es un privilegio servir a Dios. Y si tengo que entregar mi vida, lo hago. Pero acá, ¿verdad? Tenemos libertad para congregarnos, para servir a Dios, para hacer tantas cosas. Y nos privamos de ese gozo por ir detrás de las comodidades, de nuestros sueños, de nuestras cosas egoístas. Y saben que, hablando de hacer la obra de Dios, le hicieron una pregunta a Jesús, que está en Juan, si quieren no lo busquen, en Juan 6, 28-29. Dice, entonces le dijeron a Jesús, la gente que lo seguía, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Primer punto para empezar a hacer la obra de Dios es creer en Él y conocerle. Primero le conocemos y después somos testigos. Porque decía Pablo, acá en Hechos donde estábamos, 30 el versículo, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en el madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Primero creemos, le conocemos y después somos testigos. Y pensaba en este tiempo que ya conocíamos, ¿no? Pero alguien decía que tenía un don y con ese don servía a Dios, ¿no? Con ese don que tenía, Dios se lo había dado para ayudar a las personas. Pero esta persona tenía a Jesús, a la Biblia, al Buda y a unas prácticas ocultistas. Era un abanico de cosas.
pero ella decía que estaba sirviendo a Dios con ese don. Pero no se puede servir a Dios sin conocer a Dios. Y cuando alguien conoce a Jesús, entiende que no es Jesús como el Buda, como la hechicería, que Jesús no es una opción entre tantos, que Jesús no es una opción más. Quien conoce a Jesús sabe que, como Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no podemos decir que hacemos la obra de Dios y para nosotros Jesús es una opción más, entre tanto. Algo para prestar atención cuando alguien dice que está sirviendo a Dios. Quien sirve a Dios sabe que no hay lugar para otra cosa, que no se precisa otra cosa. Llega Jesús, ha pasado acá, de personas que ni sabíamos, que decían, yo tiré todas las imágenes que tenía el contenedor, está bien, ¿no? Porque esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Cuando alguien conoce a Jesús, entiende, no necesito ni otro Dios, ni una imagen, ni amuletos. Llega Jesús, ese nombre con mayúscula, nombre que es sobre todo nombre, y no necesito más que eso. Y ahí, cuando le conozco, puedo ser un testigo de lo que Él hace en mí para hacer su obra. Y eso le pasó a Zaqueo, ¿no? Él fue testigo, la salvación llegó a su casa, él fue transformado y él salió a hacer lo que era correcto. Y hoy en día hay muchos que se levantan también, ¿no? Como dice acá, pero qué importante es ver cuál es el mensaje central. ¿Es Jesús? Porque quien hace la obra de Jesús, quien hace la obra de Dios, el mensaje central es Jesús. No hay otra opción. Y cuando hay un mensaje genuino, también se levanta alguien a hacer oposición, como le pasó a los apóstoles. Dice que ellos estaban movidos por los celos que tenían, arrancamos leyendo, ¿no? Levantándose el sumo sacerdote y los que estaban con él, los saduceos, se llenaron de celos. ¿Y por qué se llenaron de celos? En el verso 14 arriba, dice que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas, en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esta revolución estaba pasando, dice, en Jerusalén, que los acusaban de llenar Jerusalén con esa doctrina, y aún de otras ciudades. Dice que venían, y eran tantas las señales, los milagros, aún por la sombra de Pedro se sanaban los... No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Está buena, esa la vamos a hacer. Pero eso estaba pasando, había una revolución en Jerusalén, habían milagros, habían personas que venían a buscar a estos hombres para ser sanos, para ser libres, y a los religiosos de la época dice que esto los encendió en celos, y movidos por ese celo, por esos celos, empezó esa persecución, y a toda costa los querían callar, como sea. Pero lo bueno que cuando hay personas de influencia o cierto poder que tratan de poner oposición a la obra de Dios con sus recursos de influencia humana, existe el poder sobrenatural de Dios enviando ángeles, abriendo cárceles. Y el ángel vino, lo sacó y le dio una orden directa: vayan al templo, sigan hablando. Y ellos podrían poner de excusa: no, nosotros queremos, pero no nos dejan. Nos matan a latigazos, nos llevan a la cárcel. ¿Cuántas veces no hacemos la obra de Dios porque tenemos re buenas excusas? Imagínense en esa. Nosotros queremos, Señor, pero no nos dejan. Son gente importante, influyente. Si vamos de vuelta nos van a agarrar, nos van a pegar otros latigazos. Pero el ángel los sacó y ellos fueron a hacer lo que tenían que hacer. Y no porque ya había pasado el peligro. Ellos seguían insistiendo. Dice que les volvieron a intimar tratando de que se callaran. Pero ellos decían: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero siempre que hay alguien haciendo, creo, una obra de Dios genuina, con un mensaje de Jesús en el centro, también va a haber oposición,
también van a haber personas que se levanten con celos, personas que el diablo va a usar y que se van a dejar usar para tratar de ser oposición a la obra de Dios. Y verdad que a veces esa oposición se siente. Y a veces esa oposición hace que uno diga, Señor, vos sabés que yo quiero, pero ya me tienen. Y le pasó a los apóstoles y le pasó a Jeremías. En Jeremías, capítulo 18, versículo 18 al 20, dice conspiración del pueblo y oración de Jeremías. Y dice, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Acá había gente, como leía por ahí, cuando no gusta el mensaje se trata de pegarle al mensajero y de bajarlo. ¡Tic! Cuando alguien trae un mensaje muy confrontativo y muy... vamos a darle. Hay gente que a veces se va de una iglesia y dice, porque allá no había unción, porque allá no había autoridad, y en realidad lo que había era una palabra que los confrontaba. Que les hacía ver lo que estaban mal. Y como no querían cambiar, como le pasaba a este pueblo, decían, vamos a callarlo. ¿Y cuál era su maquinación? Decía, irámoslo de lengua y no atendamos a sus palabras. Leru. No me importa. ¿Verdad que algunos hacen así? No me importa, habla solo, no me importa, no te escucho. Ellos querían ignorar porque no les gustaba el mensaje que traía Jeremías. Dice, acá tenemos sabio, acá tenemos sacerdote, vamos a escuchar a otro, capaz que nos gusta más. No vamos a escuchar a esto, mira lo que nos pide, arrepentir, no, cambiar, no, eso no. Entonces la maquinación era, irámoslo de lengua, y pensaba qué poder tiene la lengua para hacer oposición en las manos del diablo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que la mía era media karateca? A veces cuando yo me distraigo, hasta la de nosotros está en la mano del diablo, ¿no? Decimos, ay, Dios, ayúdanos. Pero es así. ¿Cuántos se levantan hablando, tratando de desacreditar al mensajero porque no les gusta el mensaje? Y se quieren oponer. Y planean cosas y hablan cosas para evitar oír ese mensaje. ¿Y cuántos nos hemos encontrado como Jeremías? Porque Jeremías dice, ¿se da mal por bien? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. ¿Qué había hecho Jeremías por esta gente que estaba maquinando contra él? Había orado, había pedido que la ira de Dios se apartara de ellos. Le había hecho bien. ¿Y ellos cómo le estaban pagando? Con mal, tratando de callarlo, tratando de difamarlo. ¿Y cuántas veces no nos encontramos nosotros en esa misma situación diciendo, ¿y a este qué le pasó? Si yo no le hice nada, ¿o no? ¿A quién no les pasó eso? Pero si lo único que hice fue hacerle bien, hasta oro por él, le pido por Dios, lo tengo en mi lista de la gente, pido oración por él, pero ¿qué pasa? ¿Qué se le da? ¿Por qué sale diciendo eso? ¿Verdad que muchas veces nos ha pasado que llegan a nuestros oídos crítica y cosas? ¿Y este qué le picó? Si yo no le hice nada, Pero si pasó en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de Jeremías, ¿ustedes piensan que nosotros no vamos a tener oposición si queremos servir a Dios? Y a veces, como dicen, pasa quizás de la gente que menos esperamos, o de la que más duele, o de la más cercana. Pero decían los apóstoles, a pesar de todo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque es un privilegio poder hacer la obra de Dios y porque hay un gozo ahí que el diablo nos quiere robar. Y lo bueno es que el Señor se encarga también, porque dice que si estamos haciendo la obra de Dios, decía acá Gamaliel, y vamos a leerlo, en el 5:38, dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá.
Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Yo creo que lo importante es estar seguro de que lo que estamos haciendo viene de parte de Dios. Porque si es así, el respaldo de Dios va a estar seguro. Y el que se levante con la lengua, con lo que quiera pelear contra nosotros, dice, contra Dios se está peleando. Con Dios se la tendrá que ver. Yo obedezco. Dios me manda, yo hago. ¿No le gusta? Con Dios peleará. Pero lo importante es saber si lo que estoy haciendo es la obra de Dios, porque si no, dice que se va a desvanecer. Acá se levantó, decía, un tal Teudas, que lo siguieron como 400 hombres, pero él murió y su obra murió. Se levantó otro, dice Judas el Galileo, llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Pero sin embargo, quienes se levantaron en nombre de Dios, a pesar de todo, perseveraron y tuvieron la defensa de Dios, y tuvieron ángeles, y tuvieron milagros y señales que los acompañaban. Y el Señor les dio la victoria a pesar de todo. Murió Jesús y creyeron ahí se moría todo, pero Jesús resucitó. Mataron a sus discípulos y decían, acá se muere todo. Se multiplicaban los discípulos, porque la obra era de Dios. ¿Y qué hombre y qué poder humano puede ganarle a Dios? Puede ponerse enfrente a Dios y parar la obra que Él quiere hacer. Muchos creen y lo intentan, pero la obra es de Dios y Él es el que pelea. Dice, cuidado más bien, aquellos que se atrevan a pelear contra la obra, contra Dios mismo al meterse con su obra, ¿no? Y la Biblia dice que así como acá se levantó Teudas y diciendo, dice ser alguien. Y algunos se van a levantar no solo diciendo soy alguien, algunos se van a atrever hasta decir soy el Cristo, soy el Mesías que estaban esperando, síganme. Y dice en Mateo 24:24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea que en estos tiempos creo que lo importante es ver si el mensaje central, como decía hoy, es Cristo. Porque hoy en día hay muchos mensajes de prosperidad, y allá van todos buscando la prosperidad, empoderamiento, como decía Silvana también, vengan que van a comer y no van a engordar, y allá vamos todos. Pero van a salir, ahí sí, bueno, que el Señor nos ayude si sale uno con eso. Pero dice, se van a levantar falsos y van a hacer señales y prodigios. Y van a intentar, dice, engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Y cómo va a ser posible que nos engañen si nosotros estamos centrados en mirar la señal y los prodigios? Porque muchos que siguen según la vista y cosas que deslumbren, capaz que siguen y se van por el camino errado. Pero ¿de qué sirven las señales, los milagros, si el tema central no es Cristo? Como decían Pedro acá, nosotros somos testigos de un Salvador que Dios levantó de las muertes, con el cual hay arrepentimiento, perdón de pecado. Eso predicamos. El que hace la obra de Dios, su mensaje central es Cristo. No es atraer gente porque te voy a dar prosperidad, porque te voy a dar empoderamiento. Es Cristo. Quien hace la obra de Dios y quien tenemos que seguir, no es mirar tanto quizás las señales, los prodigios, sino qué mensaje hay, a quién exalta, de quién habla. Es Cristo. Porque pasó con la vara de Aarón, ¿verdad? Que cuando fueron frente al faraón y Dios le dijo, bueno, si faraón dice mostrad milagro, que tire la vara de Aarón y se convierta en una culebra. Pero dice que faraón trajo a sus hechiceros con sus varas, las tiraron y ¿qué pasó? Lo mismo, porque el diablo también sabe engañar con algún milagrito y algún prodigio por ahí. Pero ¿qué pasó? La vara de Aarón dice que devoró a las culebras de los hechiceros, porque tarde o temprano la verdad termina devorando la mentira. Va a haber un límite donde todo se va a terminar como escuchábamos, donde el diablo va a ser encarcelado, donde no va a poder hacer más maldad, donde no va a poder engañar. Pero la cosa es que no sea demasiado tarde a quién fuimos siguiendo nosotros. ¿Por qué nos guiamos? ¿Por los milagros, por los prodigios? ¿O por ese Salvador? Y a Él servimos, ¿no? Y eso era lo que Dios me hablaba,
cuánto nos roba el gozo a veces el diablo por sacarnos del foco de servir a Dios y de hacer su obra. Y algo que me quedaba de los videos que venimos escuchando, uno era, acá vamos a dar sacrificio de alabanza, no en el cielo. En el cielo no va a ser ningún sacrificio alabar a Dios. Acá es el sacrificio de a veces abrir nuestra boca y adorar a pesar de estar enfermos, cansados, con problemas. Pero nosotros elegimos, voy a dar un sacrificio, Dios se lo merece, voy a adorar igual, voy a alabar igual, Él se merece mi sacrificio de alabanza. Y solamente acá vamos a poder hacer la obra de Dios. Cuando lleguemos al cielo, ya no va a ser necesario que seamos luz, que seamos sal, que demos un mensaje de salvación. Ya está. Allá va a ser Él la luz que lo ilumina todo. El mensaje de salvación y la obra de Dios la tenemos que hacer acá. Muchos quizás en sus propias casas, porque saben que alguien que conocemos decía, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Alguien apartado, si en mi casa vienen personas a hablar de hermanos de la iglesia. Era un chusmerío solo. Algunos se reunían para hablar de otro. Y esta persona que estaba apartada decía, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Para conocer de quién chusmean. Pero verdad que a veces quien es cristiano le toca hacer la obra de Dios siendo ejemplo en su casa. Porque ¿cómo va a traer a los de la casa si lo que ve y lo que escucha? Ellos dicen que hacían la obra de Dios todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Porque hacer la obra de Dios no es solo acá. Ayer hicimos la obra de Dios, ¿no? Dando ropa, dando zapatos, hablando con las personas que venían, sirviendo a Dios, pero no es algo reservado para acá. Capaz que es lo mínimo acá, ¿verdad? Sino que el Señor quiere que hagamos la obra de Él en donde nos movemos, que ahí seamos testigos de ese Salvador, que ahí podamos guiar a algunos que están hoy confundidos pensando que Jesús es una opción más y andan probando quizás. ¿Y ustedes creen que un velorio, por ejemplo, es un lugar para hacer la obra de Dios? ¿Que Dios puede hacer algo en un velorio? Yo creo que sí, y vimos que sí. Y abro paréntesis para agradecer a cada hermano que estuvo en el velorio de la abuela. Voy a tomar agua. Habían personas que decían, a mí no me gusta venir al velorio, vengo para acompañarlos, se agradece más. Había personas que nos decían, pedían el trabajo para salir antes y después arreglo para estar acá. Y yo digo, wow, eso es amor. Porque si yo tengo un velorio y tengo el trabajo, tengo la excusa perfecta para no ir. Les digo, ay, yo quería estar, pero justo trabajaba. Entonces, cuando alguien te acompaña, hace el esfuerzo y todavía te dicen, arreglé en mi trabajo, se agradece. Que el Señor les bendiga a quienes estuvieron en el proceso, orando, dando, ayudando. El Señor sabrá recompensar a cada uno, ¿verdad? Cierro paréntesis. Saben que en el velorio de la abuela llega un matrimonio que nosotros no conocíamos. Lo conocía Eve. Y yo creo que fue esa misma noche, si no me equivoco, o al otro día que nos manda el mensaje Eve, creo que fue esa misma noche. Eve nos dice que este matrimonio que fue, la mujer, dice, yo iba rumbo a ese velorio pensando, ¿este será el camino correcto? Porque ellos son nuevitos en el camino del Señor. Y dice, tienen un montón de problemas, él se quedó sin trabajo. Y dice, yo iba a ese velorio con ese pensamiento, ¿estaremos en el camino correcto? Porque uno cree, como decimos hoy, estar con el Señor es pare de sufrir. Ah, si hay problema, ¿esto qué? Mírenle a los apóstoles. Pero dice, yo iba con ese pensamiento al velorio. Y cuando llego y escucho lo que tu madre habló, porque mamá dice, yo sentía de parte de Dios algo que tenía que decir para la familia. Y me costó obedecer. Pero mamá entendió, es necesario obedecer a Dios, porque a veces creemos y el diablo nos hace creer, no es tiempo de hacer la obra de Dios, es tiempo de llorar, es tiempo de estar mal, es tiempo de estar triste, es tiempo de pensar en vos. Pero capaz que en esos momentos más difíciles para nosotros es cuando Dios te manda a obedecer. Y aún en medio de tu dolor tenés que obedecer a Dios y tenés que hacer la obra de Dios. Tal vez en lugares y en situaciones que vos decís, ¿y Dios qué puede hacer acá? Y dice, cuando tu madre empezó a hablar, decía esta persona, aunque era para la familia, yo no soy de la familia, todo lo que ella dijo era para mí.
Dios me estaba hablando directamente a mí. Dice, luego se compartió la palabra y despedimos a la abuela con una canción que era de las que a ella le gustaba, Manos Cariñosas, que lo bajó mi prima, la mamá de More, en su celular. Y la abuela la escuchaba, se la ponían en el sanatorio. Y en el velorio se despidió a la abuela con esa canción. Y esta persona dice, yo nunca escuché esa canción, pero me empezó a inundar una sensación de paz cuando esa canción empezó a sonar. Que yo llegué a mi casa, dice, a bajar esa canción y ahora la escucho, porque esa canción me transmite paz. Dice, nunca me había pasado de irme de un velorio así. Porque dice, yo me iba de todos los velorios tristes, llorando, amargada, que es lo que suele generar un velorio, ¿no? Cuando alguien está en un velorio, ¿cómo se va? Triste, por más que sea cristiano, pero la despedida. Y uno nunca podría pensar que en un velorio Dios iba a decirle a una persona, estás en el camino correcto, que un velorio iba a ser un lugar donde Dios le iba a hablar para que no desistiera. Un velorio iba a ser un lugar donde Dios le iba a dar paz. Pero eso pasó. Y por eso es necesario obedecer a Dios, aún en momentos que no entendemos y que el diablo nos viene a decir, tómate un recreo porque estás mal. Tenés derecho. Es tiempo de llorar, es tiempo de estar angustiada, no es tiempo de pensar en otros. Pero si no hacemos la obra de Dios acá, como decía hoy, si no sacrificamos alabanza a Dios acá, quizás lleguemos allá y nos arrepentamos. ¿Cuánto tiempo perdí? ¿Cuán amargado estuve porque me privé del gozo de hacer la obra de Dios que Dios tenía para mí? En lugares donde capaz que Dios nos decía hablar y decíamos, no, acá, ¿qué puede pasar? Dios, ¿qué puede hacer? Y nos bendecía, ¿no? Dentro de todo, saber que la abuela que en vida pudo bendecir a tantas personas, en su velorio, en su despedida, seguía bendiciendo, y que alguien diga, me fui de ese lugar llena de paz. Y el Señor me confirmó, este es el camino. Pero qué bueno que el Señor usó eso para confirmarle, están en el camino correcto, sigan por acá. Y qué bueno que se pudo obedecer a lo que Dios dijo de hacer ahí, más allá del dolor y más allá de todos. Y Nehemías 8:10, no lo busquen, dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y como el diablo sabe que el gozo de Jehová es nuestra fuerza, nos quiere sacar la fuerza, sacándonos el gozo. Nos quiere sacar la fuerza, llevándonos a estar lejos de Dios, a estar lejos de hacer su obra, porque ahí hay gozo, y si hay gozo hay fuerza. Pero no nos dejamos, dice, no os entristezcáis, no se centren en quienes los persiguen, en las lenguas que se levanten a hablar contra ustedes, entre aquellos que quizás dicen, ay, no me importa, te ignoro, no sos importante, todo lo que, acá cuántas cosas los apóstoles podían mirar para desanimarse, para perder el gozo, pero ellos dicen, somos dignos de ser dignos de servir a Dios, ¿qué me importa? Y estaban sufriendo hasta azotes, dolor físico, Así que no miremos aquello que el diablo nos quiere llevar a que nos entristezca y nos quite la fuerza. Y andemos así, desanimados, diciendo, no puedo servir a Dios porque estoy con unos problemas, y buscando excusas, no, justo ahora no. Lo dejo para más adelante. Pero el tiempo de hacer la obra de Dios es ahora. Y que el Señor nos ayude, porque a todos nos pasa, ¿verdad? Todos nos centramos en lo que nos desanima muchas veces. Y qué gana de tirar la toalla por mucho menos de lo que los apóstoles pasaron. Pero que el Señor nos ayude a hacer su obra en donde sea. Ellos dicen el templo, en las casas, en donde Dios le decía. Y mantengamos el gozo que es nuestra fuerza. Amén. Que el Señor les bendiga.